agradecerle muy especialmente estos minutos. Leonardo, buen día, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias. Al contrario, me parece que además estas cuestiones de los debates, de las polémicas, son buenas para reverdecer esa vocación, porque me imagino que hay mucho de eso, del historiador, ¿no? Y su disciplina. Yo siempre digo lo mismo, en general la historia tiene poco marketing en los gurises, ¿no? En los más jóvenes, pero cuando uno se pone a hablar de historia, le gusta a la gente. Entonces creo que ahí estamos haciendo mal el trabajo a veces, tal vez los profesores. Sí, ¿no? Hay Porque algo de eso, ¿no? En la forma de enseñar. está muy bien, es cierto que uno tiene que tener de alguna manera la realidad y parcelarla para poder comprenderla, pero es obvio que tiene que utilizar el relato. Claro. Bueno, joven, un historiador joven, decíamos hoy, a veces casi que puede parecer una contradicción. Y después surgen algunas cuestiones de tu trabajo reconocido por Carlos Maggi, por Ana Ribeiro. Debe ser como que te instalen una medalla y un compromiso. Y sí, es difícil. Yo con Carlos Maggi escribí 2 libros. Sí. De alguna forma yo conseguí mi primer trabajo con 18 años porque Ana Ribeiro le habló con Maggi, por ejemplo. Claro. Porque yo a Ana le dije, necesito trabajar, claro, quiero escribir, es lo que me gusta. Yo recién empezaba a dar clases. Dije, no, yo quiero escribir, y bueno, yo egreso en el 2002 y recién publico en el 2005, ¿no? Todo un trabajo de investigación y de conexiones también, bueno, fueron generando que me abocara a dar clase y a escribir. Y bueno, y dejé de lado tal vez el tema de hacer un doctorado o una maestría. Bueno, pero tenés tiempo, ¿eh? Sí, claro, sí. Digamos que en alguna medida estás empezando en estas cuestiones. Sobre lo que dijo la presidenta argentina Cristina Fernández, un primer comentario, porque allí, por ejemplo, se mencionaba además la existencia de un testamento, que es algo que está muy debatido como documento real. Sí, yo creo que hay que poner las cosas en su debido lugar. A ver. Por un lado, el tema del testamento, nunca apareció ese testamento, ¿no? Y la historia es una disciplina que se basa en documentos. Entonces, si ese documento no existe, de alguna forma uno tiene que tratar de buscar de dónde salió ese testamento o esa idea del testamento. ¿Y de dónde sale esa, digamos, suposición? Sale de un problema historiográfico que a veces sucede. Por ejemplo, si un historiador del siglo XIX coloca en su libro que fulano de tal es un ladrón, por ejemplo, pero no cita ninguna fuente, pero es un historiador muy importante, eso se va repitiendo a lo largo del tiempo y llega un momento en el cual uno pierde la perspectiva de que no hay un documento detrás de eso. Esto aparece dicho por un historiador, pero no aparece un documento atrás. No está documentado. Pero llega un momento en el cual esa especie de teléfono descompuesto de la historia va generando que, por ejemplo, yo lea un libro de historia que cita la cita de la cita de la cita, y yo crea que es cierto. Y yo en mi libro lo pongo como cierto. Uno debería demandarle en todo caso a una mandataria, a un jefe de Estado, algo más de responsabilidad. Entonces, pasa por ahí porque hace una afirmación sobre una especulación. Entonces, sobre una especulación, ¿tá? En realidad, los argentinos están revisitando Artigas, están de alguna forma tratando de revalorar Artigas, y en esa revalorización nos están dando una mano bárbara. Yo creo que nos están dando una mano bárbara. Yo creo que muchas veces a los uruguayos nos sale un chauvinismo bastante tonto en lo que tiene que ver con Artigas, por ejemplo. Porque, la primera reacción es chauvinista. Claro, ¿no? Artigas no es argentino, pero no es uruguayo tampoco. A ver si nos entendemos. El decir que Artigas es uruguayo es una utilización política del término, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, a mí me parece que detrás de ella hay una serie de historiadores muy serios. Yo estuve en Buenos Aires el 19 de junio y estuve en Santa Fe el 6, 7 y 8 de junio. Me invitaron del Instituto Artiguista de Santa Fe y del Instituto Ideario Artiguista. Nadie sabe que existen, pero hay, de alguna forma, institutos que están revalorando la figura de Artigas desde el punto de vista regional. Porque ahí está el tema. Cuando Cristina dice Artigas quiso ser argentino, no está diciendo argentino desde el punto de vista del Estado-Nación argentino, que se formó, obviamente, desde mediados del siglo XIX para adelante. No, está hablando de la Argentina, o por lo menos los historiadores que la apuntalan hablan de la Argentina, como hablaríamos de la banda oriental o de la provincia oriental. Argentina quiere decir Tierra de Plata, ¿no? El Estado argentino es una cosa y Argentina era el gentilicio que se utilizaba para los que vivían en esta zona, y de hecho La Valleja, Rivera, mucho después de que Artigas se fuera al Paraguay, se autodenominaban argentinos. Es cierto. Entonces, de hecho, La Valleja, el primer pueblo que toma después del desembarco de los 33 es Santo Domingo Soriano y dice su famosa frase, argentinos orientales. Entonces, cuando la presidenta Cristina dice esto, obviamente que está haciendo una utilización política, pero no nos vamos a... Por favor, todos hacen utilización política de Artigas. Lo que pasa es que nos molesta que lo haga Cristina.
Claro, la misma utilización política que se hace en Uruguay de la figura de Artigas. Sí, sí, obviamente. Ahora, para ir simplemente a ese detalle que a esta altura ya parece anecdótico, o sea, la no existencia de Argentina como tal en aquel tiempo y la sí existencia de la Liga Federal. Entonces, allí se instala Artigas, en esa Liga Federal, digamos. Claro, de alguna forma, para entender el contexto de aquellos tiempos, hay que entrar un poquito en la geopolítica. A ver. Bueno, ¿cómo funcionaba el ex virreinato? Porque ¿qué pasa? Cuando se rompe el virreinato, o la mayoría de los virreinatos, la primera solución que buscan los revolucionarios es la unión. Todos los revolucionarios. Tulio Halperindongui dice que la victoria criolla, un gran historiador argentino, sí, que no es un kirchnerista, por cierto, dice que la victoria criolla, ¿tá?, generó una paradoja, porque lo que debía ser el premio de los vencedores se perdió. El premio era la unión. Entonces Artigas, Bolívar a su manera, San Martín o Belgrano, tenía la idea de la unión. Lo que pasa es que por un lado tenés un San Martín que era monárquico, que era un masón, tenés un Belgrano también monárquico, tenés un Bolívar que quería una confederación con España, y tenés un Artigas que sí es cierto, era un poco más radical, quería la independencia, ¿verdad? Y quería la unión de las provincias, pero con el énfasis en la autonomía de los pueblos. Artigas era entonces algo así como el héroe regional más importante de aquella revolución en su momento. Lo llegó a ser, sí, lo llegó a ser. Es interesante, en Santa Fe, por ejemplo, en lo que ellos llaman la costanera, ¿tá? La costanera empieza con Artigas y termina con Estanislao López, ¿no? Y es un tema interesante, ¿por qué está Artigas ahí? No, y tiene que ver con que Artigas también es héroe de Entre Ríos, la bandera de Entre Ríos es la bandera de Artigas. Artigas también es héroe de Santa Fe, los colores de la bandera de Santa Fe son los colores de Artigas. Artigas también es héroe de Misiones, de Córdoba, o sea, de alguna forma el artiguismo, ¿tá?, se convirtió en un gran problema para los centralistas porteños. Y ahí está la dicotomía. El problema de Artigas no es con la Argentina, sino con los porteños. El mismo problema que tiene Santa Fe, el mismo problema que tiene Entre Ríos, ¿tá? De hecho, la estatua de Estanislao López en Santa Fe, ¿tá?, está con la mano, está mirando a la costa con la mano para adelante, diciéndoles hasta acá. Y de hecho, los santafesinos te cuentan, esta estatua es cuando el brigadier, el general, le dicen ellos, Estanislao López les dijo hasta acá a los porteños. Entonces, para poder comprender a Artigas, tenemos que sacarnos preconceptos que tienen que ver con el Estado-Nación, con la nacionalidad formada del Uruguay, con la nacionalidad formada de la Argentina, con las luchas fratricidas blanquicoloradas y unitarios federales. Hay que sacarse eso, desembarazarse de esos preconceptos. Eso lo decía Zunfelde. Zunfelde decía en un momento que muchos historiadores, cuando estudiaban los primordios nacionales, decía él, no podían desembarazarse de eso. Claro. Entonces no podían comprender a un Artigas, porque un Artigas no es uruguayo. Claro, o sea, ni tanto ni tampoco lo que dijo la presidenta argentina. Lo que importaría destacar es que se reivindica la figura del héroe regional. De eso se trata entonces. Para mí, la autocrítica más grande de un presidente argentino. A ver, ¿cómo es eso? Sí, sí, se ha dicho eso. Estamos hablando de que la historia argentina, en general, la historia oficial es una historia mitrista, una historia unitaria, y una historia donde Artigas es un montaraz, un salvaje, un asesino. Y que un presidente argentino te diga, no, en realidad Artigas quería ser argentino, desde el punto de vista que hablamos anteriormente, y no lo dejamos, ¿no? Y está hablando de la mezquindad de Zarratea y de toda la caterva centralista en aquel momento, que obviamente no querían a un Artigas. Pero fíjate vos una cosa, Uruguay ha generado tal hagiografía de Artigas. Hagiografía es la vida de los santos. Se llama un problema historiográfico, cuando vos agarrás un personaje y lo llenás de contenido de tal manera que ya pierde contenido. Bueno, vos fíjate que a Artigas le viene bien a la izquierda, a la derecha, a los militares, a los tupamaros, a todo el mundo le viene bien Artigas. Y eso nos habla, de alguna manera, de un personaje que ha sido leído de una manera muy caprichosa y muy chauvinista, ¿no? Claro, se sacralizó a Artigas. Exactamente, entonces Artigas le viene bien a todo el mundo. Claro. Artigas son los padres, decía un amigo. Claro, ese Artigas de bronce sobre todo, ¿no? Exacto, entonces ese Artigas no nos deja poder comprender en su total cabalidad la centralidad histórica de Artigas, justamente. Deberíamos estarle agradecidos a la presidenta en este escenario, digamos, de reivindicar un héroe que sí, definitivamente además lo sentimos como propio. No sé si va por ahí, en realidad yo entiendo que el estilo Cristina Fernández e inclusive todo lo que tiene que ver con la política argentina nos rechina un poco. Claro, tú como historiador además tenés muy claro eso de la anti-argentinidad que existe de este lado del río. Todas las naciones
nacen en contraposición a otras naciones. Y Uruguay surge en contraposición a Argentina. ¿Y paga además ese discurso anti-Argentina? Sí, paga muy bien, paga muy bien, paga muy bien. Pero fíjate vos que la Argentina no se generó en contraposición a Uruguay, sino a Chile y a Brasil. Ajá. Por eso, o sea, eso siempre se dice, ¿no? De que los uruguayos con los argentinos tenemos una relación de amor y odio. Ajá. Nosotros los odiamos y ellos nos aman. Exacto. ¿Dónde nació San Martín? Esa es una pregunta que yo te podría decir que no me interesa. De verdad, porque son esos pequeños momentos... ¿Y sabés por qué te la hago? Claro, ¿no? sí, por Carmelo. Pero fíjate vos, Tita Merelo, San Martín, Gardel... O sea, a mí en realidad no, ese tipo de discusiones no No me... es como contrastar con lo que acaba de decir la presidenta. Entrar en esa discusión. Para nada, para nada. Yo creo que la presidenta argentina fue muy valiente en decir estas cosas. Y de alguna manera está cambiando la visión de la historia argentina. Ajá. De decir, Artigas era un héroe para la historia argentina. Obviamente que es una utilización política, pero a mí me extraña cuando los políticos o algunos historiadores dicen, se desgarran las vestiduras y dicen, no, pero no puede ser que es una utilización política. Obvio que es una utilización política. Leonardo, se ha dicho, ¿nuestro destino es provincial, digamos? Es una muy buena pregunta. Uruguay es un país pequeño. La viabilidad de Uruguay ha sido harto estudiada por muchos historiadores en excelentes trabajos. Metol Ferré, Luis Alberto Herrera, el Uruguay como problema, decía Metol Ferré. Yo creo que discutir la viabilidad del Uruguay es bueno para nosotros. Pero en realidad estoy seguro de que el Uruguay es un país con mucha fuerza, con mucho destino y con mucho futuro, ¿tá? Pero estudiar la viabilidad del Uruguay nos hace más grandes. Decir, bueno, por ejemplo, la fecha de independencia. A eso quería apuntar, claro. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Para mí es el 4 de octubre de 1828. A ver. El 4 de octubre se intercambiaron las ratificaciones de la Convención Preliminar de Paz y de alguna forma Uruguay comienza a funcionar como legalmente. Comienza de alguna manera a funcionar como un Estado, legalmente. ¿Qué pasó del 25 al 28? Porque en 1825 hay como un desprendimiento de Brasil, que era como una opresión muy fuerte. Allí se marca ese 25 de agosto tan señalado. ¿Tú entiendes que más allá estuvo la independencia, pero sin llegar a 1830? No, porque creo que el 28 es el momento en el cual la independencia de Uruguay aparece como una dádiva de Brasil y de Argentina, con obviamente intermediación de Inglaterra, que es muy importante esa intermediación. Inglaterra tenía un imperio informal en todo lo que era la Cuenca del Plata, y a través de Lord Ponsonby y al principio con negociaciones del ministro Canning, de alguna manera van generando un problema, lo solucionan. Y el problema era la guerra entre Argentina y Brasil por la banda oriental, por la provincia oriental, o provincia cisplatina en aquel momento. Y de alguna forma la intermediación de Inglaterra me parece que es lo más importante, ¿tá? Pero eso no quita a que el Uruguay sea un Estado de hecho y derecho hoy en día. Claro. Pero mucha gente cuando vos hablas de esto se enoja. ¿Por qué se enoja? Y se enoja ¿por qué? Porque te tocan esa fibra chauvinista que yo le llamo el enano fascista que tenemos los uruguayos, que no tenemos un patriotismo materialista como tienen los argentinos, tal vez, con escarapelas, banderas y lloran con el himno. No, tal vez no. Pero en realidad cuando nos tocan determinadas fibras, el uruguayo salta de una manera muy, pero muy peligrosa, ¿tá? Y eso nubla el análisis de cualquier realidad, de cualquier documento, o lo que sea. Interesante. ¿Uruguay es el único estado que tiene 3 banderas? Sí, puede ser, decir? no conozco otro. Bueno, claro, porque van marcando además momentos interesantes, ¿no? La bandera de Artigas primero, luego la de los 33, y posteriormente, bueno, el pabellón nacional de ese 18 de julio. Sí, teníamos otro anteriormente. También, claro. El de los 19 franjas. De las 19 franjas. Era igual que el actual, pero con 19 franjas. Corrígeme si no es correcta la afirmación que voy a hacer. ¿Tú has señalado que jurar la bandera es un hecho anacrónico? Absolutamente anacrónico, sí, absolutamente. La jura de bandera es una de las calamidades que le quedan al Uruguay democrático que nosotros amamos y adoramos. Fíjate vos 3 o 4 cosas. Primero, se jura la bandera uruguaya un 19 de junio. Más que anacronismo. ¿Qué tiene que ver Artigas con Uruguay o qué relación directa podemos encontrar con esa bandera y el 19 de junio? De hecho, el nacimiento del Uruguay es la ruptura con el sueño artiguista, ¿verdad? Y Artigas no volvió nunca de su exilio. No sabemos si dijo yo ya no tengo patria. No lo sabemos exactamente. Tampoco está documentado. Pero no volvió. Ajá. Punto. No volvió. Como esa frase de tráiganme mi caballo. Claro, no sabemos, pero no volvió. Por otra parte, fíjate que la jura de bandera, desde el punto de vista histórico, es anacrónica porque es una ley de instrucción militar del año 40,
la ley 9943, justamente, fíjate vos, una ley de instrucción militar que todavía está vigente. Y fíjate vos que en la discusión parlamentaria queda más que claro que la jura de bandera era para los mayores de 18 años. Recomiendo mi primer libro, Cual Retazo, que habla de eso, ¿no? En la discusión parlamentaria lo dice, pero, señor, el juramento es para mayores de 18. Ahora, de alguna manera, es para menores. Claro. Y por último, en la parte jurídica, se le obliga a jurar, el juramento no existe en la jurisprudencia uruguaya, pero se le obliga justamente a jurar a un menor de edad, sin preguntarle a los padres, ¿tá? Un juramento muy vinculante. Porque vos fíjate que si no jura, no puede seguir estudiando, porque te lo piden para entrar al IPA, a la universidad, lo que sea, y no puede ser funcionario público, porque el artículo 29 dice que vos no podés ser funcionario público si no jurás la bandera. Y peor aún, como el juramento no existe en la jurisprudencia uruguaya, el artículo 10 de la Constitución dice que la ley no puede obligarte a hacer nada que la ley no diga. Por lo tanto, esta jura de bandera es anticonstitucional. ¿Y te dejan decir esas cosas en tus clases de secundaria? En mi clase de secundaria, yo tengo sextos años y trato de mostrar todas las visiones. Y me siento muy orgulloso cuando, me pasa casi siempre, que mis gurises de sexto, llega a fin de año, y dice, profe, tenemos que ir a tomar ese café para que usted nos diga qué partido es. Me encanta. Muy bien, está bien, porque claro, no hay una asociación directa o natural hacia una tendencia política. Muchísimas gracias, Leonardo, por estos minutos. Será la primera vez que estás acá, seguramente no la última, porque tendremos, cada vez que surja esta polémica por las fechas, también tendremos el gran honor de recibirte por estos lugares. Una cortita a cuenta además. ¿Estás decepcionado con la educación hoy por hoy, con el sistema educativo, con la enseñanza, con toda esta polémica? Sí. Creo que al Uruguay le hace falta no solo recursos, sino que le hace falta que nos sentemos y nos demos cuenta de una vez por todas que la educación es una política de Estado. Que juntemos a los que más saben, no solo profesores, también técnicos, porque parece que no gustan mucho los técnicos, no sé qué está pasando con eso. Juntemos a los profesores, a los técnicos y a los políticos, porque en definitiva esto es una cuestión política, y tratemos de que la educación sea una política de Estado y no solo de recursos. Muchas gracias. A ustedes. Leonardo Borges estuvo con nosotros, historiador.